Hermanos, muy buenos días, me alegra muchísimo verlos, es muy agradable verlos. Quiero comenzar diciéndoles que la iglesia es el bastión de la fe, de la moral, de todo lo que es bueno, de lo que es luz en el mundo. Es un mundo que se está poniendo muy oscuro, con la guerra, con todas las actitudes que hay, con todas las cosas que hay, la violencia, la maldad. Se está multiplicando y lo que el Señor Jesús nos dijo que iba a suceder hacia el final del tiempo está sucediendo. El amor de muchos se va a enfriar. Pero nosotros somos el bastión del mundo, la luz del mundo. Tenemos una responsabilidad enorme y la podemos cumplir si estamos cerca de aquel en quien hemos creído. Y hoy es un día para darle gracias. No sé si ustedes tengan alguna persona en especial a quien le pudieran dar gracias. Pues yo en mi vida tengo muchas personas que me han bendecido, me bendijeron, todavía me bendicen. Yo doy gracias por personas que dieron su vida por mí, por mis padres que me trajeron a este mundo. Soy lo que soy, existo porque ellos me trajeron al mundo, por una mamá que sacrificó todo para darme lo mejor que pudo y por muchos amigos que tuve, personas que me bendijeron en mi vida y estoy seguro que en su vida también han tenido personas claves, han abierto puertas para ustedes, les han dado oportunidades, a mí también. En el caso mío, mi pastor, el que fundó aquí la iglesia aquí en Colombia, me dio la oportunidad para ir a Estados Unidos, fue una bendición muy linda. Nunca en mi vida jamás podía yo pensar que fuera a ir a estudiar en una universidad americana, era muy costoso, era imposible, e hicieron eso posible por mí, así que fue una bendición muy grande que transformó, cambió dirección de mi vida y me tiene donde estoy, así que Dios me llamó porque también hubo personas que Dios usó para bendecir mi vida. Y doy gracias a Dios también por mi esposa, por mi familia, por mis hijos, por mis nueras, por mi nietecita. Díganme si no damos gracias por ellos, por toda la familia. Es la vida diaria, todos los días, tener alzada esa bebé y ver el milagro de la vida, la sonrisa, la inocencia, es algo muy lindo, es algo hermoso. Damos gracias por eso. Y doy gracias definitivamente a Dios, a nuestro Dios, al Dios de las Escrituras, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, a ese Dios que nos revelan las Escrituras, en el que yo he creído, porque usó todas estas personas, a mucha gente, para bendecirme, para abrir caminos en mi vida, para hacer lo que yo soy. Y estoy seguro que ustedes también dan gracias a ese Dios, porque ese Dios está a cargo de nuestra vida. ¿Cuántas veces nos habrá librado de quién sabe qué cosas? Sus ángeles están alrededor de nosotros, pasando la calle, pudimos habernos caído en una de esas locuras que hacemos aquí en Bogotá, que a veces pasamos por donde no es, y viene ese carro y viene esa moto y nos pasó como rozando. Yo digo, ahí hubo un ángel, ahí me libró Dios, ahí me guardó Dios. Cuando pasamos imprudentemente a algún lugar y resulta que no vimos ese carro que de un momento a otro aparece, Dios nos protegió, Dios nos protege, Dios nos ha provisto. Dios además es el que nos ha dado los talentos. ¿Tiene algún talento? ¿Tiene alguna capacidad? Es porque Dios les ha dado esa capacidad. Dios nos creó con las capacidades, habilidades, la inteligencia que tenemos. Él nos da el aire, nos da absolutamente todas las cosas, un lugar donde vivir, tantas cosas por las que podemos ser agradecidos, pero sobre todo por su salvación, porque como dice Pedro, Él nos eligió desde antes de todos los tiempos. Él ya nos tenía en su mente, en su corazón, que nos iba a llamar y nos escogió y nos llamó para compartir con Él lo que Él quiere compartir con nosotros, su naturaleza divina. Es increíble. Y nos pasó de muerte a vida. Y ahora nosotros por fe creemos que tenemos vida, vida eterna. Y por eso damos gracias, por eso le adoramos, por eso cantamos, por eso celebramos y nos reunimos para celebrar. En las Escrituras, en Lucas 17, que es el texto que estamos usando hoy como fundamental, nos dice que el Señor Jesucristo estaba caminando hacia Jerusalén ya para entrar a esa última semana en que iba a dar su vida en la cruz, y pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea salieron al encuentro de él 10 leprosos. Ustedes ya saben muy bien, hoy no tenemos una imagen tan negativa de la lepra, porque
hay medicinas, hay tratamientos que han estado luchando contra esta enfermedad. Pero hace 2000 años era una maldición, era algo terrible. Alguien que tuviera lepra era algo terrible, porque su carne se deshacía, se podría, se caía pedazo por pedazo. Y las personas que tenían lepra tenían que sacarlos de la sociedad, no podían participar con nadie. No podían ir al templo los que eran judíos, y hacían comunidades donde ellos estaban y tenían vestidos especiales que anunciaban con unas campanitas, parece, leproso, leproso, y por donde iba esa persona él tenía que ir diciendo leproso, leproso, y la gente se hacía a un lado porque la lepra era altísimamente contagiosa, y de alguna manera ellos ya sabían que se contagiaba tal vez con la saliva, la tos, lo que sea, y ellos andaban con tapabocas en ese tiempo, andaban cubiertos y nadie se les acercaba ni ellos se acercaban a nadie. Y salieron 10 leprosos y desde lejos, dice, los cuales se pararon de lejos. No vinieron a Jesús, no tenían esa confianza, sabían que tenían que estar lejos, pero desde lejos, dice la Escritura, versículo 13, Lucas 17, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Yo me imagino todos ellos gritando: Señor, Señor, ten misericordia. ¿Por qué gritaban a Jesús? Porque ellos habían oído que el Señor Jesucristo estaba haciendo milagros, había hecho muchos milagros, había sanado a muchas personas, y ellos oyeron de esos actos maravillosos de Cristo, y por eso se aventuraron a decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. Y dice que cuando Él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y a veces, si uno no comprende lo que está diciendo acá, pues es que los sacerdotes tenían en ellos la autoridad para decretar si una persona era limpia o no. Si el sacerdote decía no es limpio, esa persona tenía que seguir en su condición de aislado, no se podía relacionar con nadie, no podía venir a nadie de su familia, ni al templo, ni a ningún lugar. Continuaba en una condición de inmundo, de inmundo. Pero si el sacerdote encontraba que la persona estaba superando esa enfermedad, que estaba limpio, lo podía decretar limpio, y esa persona entraba en alegría, en gozo. Era algo increíble poder volver a encontrarse con su familia, abrazar a los suyos, otra vez venir al templo, participar de la sociedad. Entonces era un hecho fantástico que el sacerdote pudiera decir que estaba limpio. Y dice que el Señor Jesucristo les dijo: vayan al sacerdote, muéstrense al sacerdote. Y de alguna manera estas personas le creyeron a Jesús y comenzaron a caminar hacia algún sacerdote. No nos dice si era en el templo, no nos dice en qué lugar, pero fueron caminando hacia alguna persona, algún lugar donde estaban los sacerdotes, y fueron caminando. Y dice la Escritura que mientras ellos iban, fueron limpiados. A medida que iban caminando, algo fue pasando, y su piel, su cuerpo, su nariz, que es lo primero que se cae, las partes débiles, ¿no?, se comienzan a caer en una persona que está mal de lepra. Algo sucedió, se dieron cuenta del milagro, algo pasó increíble mientras que caminaban hacia el sacerdote. Y el versículo 15 dice: y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, se miró, se tocó, algo pasó, él sintió la sanidad de Dios y se sintió sano. Dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. Y quiero que se fijen en esa parte, porque es lo que vamos a desarrollar en el sermón. Glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y esa es una declaración que es adicional a la sanidad, porque él es sano físicamente, pero aquí Cristo le dice: tu fe te ha dado otra sanidad, una sanidad adicional, la salvación. Tu fe te ha salvado.
Así que este hombre glorificó a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, dando grandes voces: Señor, gracias, por todo lo que eso significaba. La Nueva Versión Internacional dice que este hombre regresó alabando a Dios a grandes voces. Y la palabra de Dios para todos dice: regresó dando gritos de alabanza. Gritos de alabanza. Es decir, que no tuvo pena, no tuvo miedo, no tuvo lo que dijera la gente, no le importa, no le interesaba lo que la gente pudiera pensar de él, que es lo que nos conmueve a nosotros, o tal vez nos limita a veces. Ay, ¿qué dirán? ¿Cierto? Que yo, ay, tan escandaloso. A él no le interesaba. ¿Por qué? Porque lo que había pasado en su vida era algo increíble, era algo extraordinario. Él pudo captar todo lo que significaba estar sano. Su familia, su religión, su vida, todo normal, y sobre todo lo que el Señor Jesucristo le dijo. Tal vez él no lo comprendió completamente en el momento, pero le dijo: tu fe te ha salvado. Y ese hombre estaba muy feliz, muy contento, y por eso decía, dando gritos de alabanza. Ahora, ¿qué pasó con los otros 9? Los otros 9 podemos pensar que volvieron a la vida normal de la sociedad. Tal vez sí, agradecidos, habían sido sanados, pero algo sucedió, o más bien algo les faltó. ¿Qué les faltó? La sanidad para salvación. No volvieron a Cristo para completar toda la bendición que Él tenía para ellos. Dios es un Dios de bendición, Él quiere nuestra salvación. A Él le hubiera gustado que esos 9 también hubieran vuelto a recibir salvación, a creer en Él. En glorificar a Dios, en alabar a Dios, hay salvación. En volver a Él. Volver aquí significa buscar al que los sanó, reconocer al Dios que los sanó y glorificarlo. Pero ellos disfrutaron de su bendición física, Dios no les quitó esa bendición, estaban ahora sanos, podían disfrutar de sus familias, de sus cosas, de su vida, pero algo les faltó. Pudieron haber recibido más de Dios, porque Dios es un Dios que no se cansa de darnos, de bendecirnos. Él es un Dios de salvación. Dios es tan poderoso, tan amoroso, tan generoso con nosotros, que nuestra vida debe ser una vida de continua alabanza a Él. Porque nosotros estábamos muertos, peor que en la condición de leprosos. Estábamos muertos, no había vida, no había esperanza para nosotros. Y lo que las Escrituras nos dice por todas partes es que Él vino y pagó esa muerte, no solo por nosotros, sino por toda la humanidad. Por toda la humanidad ya está pago. Pero la gente tiene que volver, la gente tiene que venir y decir: Señor, yo quiero esa vida, yo quiero esa salvación. Porque Dios no va a imponer su salvación. Dios no le va a dar salvación al que no quiera, al que la rechace, al que no la desee, al que no la busca, al que no regrese a Él. Dice que cuando él volvió, este leproso volvió a Cristo. Es como cuando una persona va caminando hacia el mundo y de pronto gira 180 grados y va a buscar al Dios que lo salvó. Eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento es volverse de una dirección sin Dios a buscar al Dios que nos sanó. Dios nos ha sanado y nosotros ya sabemos que esa sanidad ha estado sobre nosotros. Él espera, Dios quiere, Dios desea que nosotros le demos gracias y que le alabemos dando gritos de alabanza. Yo personalmente les confieso, a pesar de que me gusta la música y todo lo demás, y formé parte durante muchos años de los coros, de los cantos en la iglesia, pero yo soy muy tímido como para expresar. Yo aprendí en la iglesia que uno tenía que cantar con el himno así, quietico, todo, ¿no? Así como bien organizadito, sin mover nada, ¿no? Y a mí me produce como angustia cuando las personas se mueven, pero ¿saben qué? Eso es lo que Dios quiere. Y si no lo podemos hacer en público, de vez en cuando, en algún lugar, en nuestra casa, en la privacidad de nuestra vida, alzar nuestros brazos y derramar nuestra alma al Dios que nos ha salvado, al Dios que nos ha pasado de muerte a vida.
El Salmo 22, yo sé que ustedes lo conocen, es un salmo muy conocido, porque el título de ese salmo es un grito de angustia y un canto de alabanza. Un grito de angustia y un canto de alabanza, Salmo 22. ¿Y saben por qué? Porque allí Dios, el Señor, inspiró a David a escribir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que son las palabras que el Señor Jesucristo usó en la cruz. Cuando Él estaba en la cruz, dijo: Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero saben que ese es el comienzo del Salmo. Y cuando el Señor Jesucristo cita ese Salmo, Él está recordando todo el Salmo. Todo el Salmo dice exactamente, David dice: pero no, yo estoy equivocado, Señor, porque tú eres mi Salvador. Tú eres quien me libras, tú eres el que me bendices, tú eres el que me proteges, a pesar de todo lo que pueda pasar, a pesar, en el caso de Jesús, a pesar de la cruz. El Padre no lo dejó, el Padre no lo abandonó, el Padre lo levantó, le dio vida, lo resucitó, Él nunca lo dejó, sino que el Salmo comienza así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero luego dice en el versículo 3, tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Y ese es un canto que tenemos en nuestros días, ¿no? Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Y ¿saben qué? El Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, después de haber terminado de tener la cena con los discípulos, después de haber tomado el pan, haber establecido el pan y el vino como los nuevos símbolos del pacto, el Señor Jesucristo, horas antes de ser crucificado, alabó al Padre. Dice que cantaron. Yo a veces no me logro como conectar con Cristo Jesús cantando, pero Él cantó. En los momentos más difíciles, en el momento más oscuro, cuando Él sabía que iban a haber problemas, que iba a entregar su vida, que venían los enemigos, que lo iban a torturar, a golpear, a maltratar, a maldecir, el Señor Jesucristo se levantó con sus discípulos y cantaron, porque algo pasa en la alabanza, algo pasa en glorificar a Dios, en dar gritos de alabanza a Dios. Y por eso ese salmo dice: un grito de angustia y un canto de alabanza. Un grito de angustia porque venía la cruz, pero un canto de alabanza porque Dios está en su trono. Y Cristo sabía lo que iba a pasar, el Padre no lo iba a dejar. Él sabía, Él ya lo había anunciado, Él lo había dicho muchas veces: al tercer día voy a resucitar. Él lo sabía, Dios sabía que Él no iba a quedar en la tumba. Así que lo que nos está diciendo este salmo y el ejemplo del Señor Jesucristo es que nosotros debemos alabar a gran voz a nuestro Dios en los momentos de dolor, en los momentos de prueba, en los momentos de cruz, en los momentos de dificultades y en los momentos de alegría, en los momentos de gozo. Y lo que aquí está diciendo que el Dios habita en las alabanzas de su pueblo, quiere decir que en las alabanzas Dios responde, Dios obra, Dios hace cosas extraordinarias. Cuando lo buscamos, cuando lo alabamos, Él extiende salvación, Él extiende sanidades, bendiciones. A veces esperamos bendiciones materiales, físicas, cosas de este mundo, que Dios también en su misericordia nos da, definitivamente, pero sobre todo esa bendición de compartir su naturaleza con nosotros, de que nosotros seamos coherederos con Cristo en todo lo que Él va a heredar, en lo que Él vino a hacer, en todo lo que Dios está haciendo. Dios, cuando nosotros alabamos, hace cosas que no entendemos, que suceden en el mundo de lo espiritual, en el mundo celestial. En Salmos, todos los salmos, dicen las Escrituras, son cánticos de alabanza, son cánticos de adoración, todos los salmos. Y a veces uno los lee y uno cree que son simplemente declaraciones poéticas que se leían. No, eran salmos que se cantaban en el templo, eran alabanzas a Dios, eran cánticos a Dios. Y especialmente los últimos salmos son fantásticos. Pero en el Salmo 139, 13 dice:
Salmo 139, 13. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré por eso. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. David dice, yo sé que tú me hiciste. Yo sé que yo estaba en tus pensamientos. Me hiciste perfecto. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Por eso yo te alabaré, porque tus obras son maravillosas. Y los salmos 145, 146, 47, 48, 50, todos esos salmos son invitando a la creación entera a que canten, glorifiquen, alaben al Señor de todas las cosas. Salmo 145 dicen, alaben a Dios por la bondad y el poder de Dios. 46, alabanza por la justicia de Dios. 147, alabanza por el favor de Dios hacia Jerusalén, porque de ahí salía la verdad, ahí estaba el arca, ahí estaba la presencia de Dios en la tierra. Alábenlo, porque de allí sale la verdad al mundo entero, desde allí están sus escogidos. Salmo 148, exhortación a que toda la creación alabe al Señor. Salmo 150, exhortación a alabar a Dios con todo instrumento de música. Ahí dice bien claro, todo instrumento de música. Y me llama mucho la atención que nosotros, al menos nosotros como iglesia, tuvimos un tiempo en que no permitíamos ningún otro instrumento, solamente el piano, porque era lo más clásico, era lo más tranquilo, lo más calmado, ¿cierto? Y una batería, a mí me parecía eso como casi herejía, una batería. Pero ahí dice que con todos los instrumentos que haya, alaben al Señor. Así que las Escrituras nos dicen que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Pero también pudiéramos decir, Dios habita en medio de las alabanzas de su creación. Él hizo una creación espiritual, seres espirituales, serafines, querubines, dice que hay tronos que Él creó en un mundo espiritual que no nos imaginamos, pero que hay orden, que hay jerarquías, que son miles y miles, millones de seres espirituales que Dios creó antes de nosotros, pero que nosotros somos de toda la creación de Dios, la creación más sublime, más fantástica, porque de ninguna de esas criaturas Dios dice que los creó a imagen misma de Él, sino solo a nosotros. Dios tenía en mente nuestra creación, hacernos a nosotros, pero primero hizo todo este mundo angelical, y dice que todo ese mundo angelical está continuamente alabando, continuamente están adorando a Dios. Vamos a ver ahora la importancia, por qué tenemos que alabar y adorar a Dios. En Lucas nos da solamente uno de esos ejemplos, cuando vino el Señor Jesucristo a esta tierra, cuando vino la segunda persona de la Trinidad a esta tierra. Dice que cuando el niño nació, cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra y nació, dice que junto a los ángeles que anunciaron a los pastores, en Lucas capítulo 2, que anunciaron a los pastores el nacimiento del niño, dice que apareció una multitud de huestes, de ejércitos, de todas esas potestades que están con Dios, que obedecen, que están en el trono, que están rodeando al Padre, que están allá en ese mundo que nosotros no conocemos, que no entendemos, pero que existen, que son más reales que nosotros. Nosotros somos temporales. Ellos tienen algún tipo de vida espiritual. No sé, yo no sé, no entiendo muchas cosas, pero allí hay un mundo espiritual que continuamente están alabando a Dios. Eso dice, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese era el cántico, esa era la alabanza, esa era la proclamación celestial. En todo el cielo, en todo ese mundo celestial, había una celebración. Estaban felices, estaban contentos. Ellos sabían de los planes de Dios con nosotros. Ellos sabían a qué venía Cristo,
Tal vez el Padre les comentó, tal vez el Padre les dijo, Él es el Salvador del mundo, lo estoy enviando ahora. Y ellos dijeron, alabado sea Dios por sus planes, por lo que Él está haciendo, por toda la creación, por lo que Él está haciendo con el hombre, con el ser humano. ¡Qué fantástico! Le alabamos, y toda la creación espiritual alababa en el mundo celestial. Apocalipsis nos dice que hay millares, millones de ángeles que alaban, que celebran continuamente a Dios por su obra. En el capítulo 5, por ejemplo, dice que los ángeles y toda la creación decían, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Y no solamente lo decían, lo cantaban en cánticos de alabanza, de adoración, de alegría. Ahora, ¿por qué es tan importante alabar, glorificar a Dios? Vamos a ver dos ejemplos por qué es tan importante. En Ezequiel 28 nos habla el relato de la creación de un ser magnífico, el ser que dentro del mundo angelical era el más grande, el superior de toda la creación angelical. Dios nunca dijo que ese ser fuera a ser a imagen de Dios, pero era lo más alto que había en esa creación angelical. Ese ser se llamaba Lucero. Y dice en Ezequiel 28:12, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dios, el día que creó ese ser, hubo fiesta en el cielo. Como cuando hay fiesta cada vez que alguien se arrepiente, dice la Escritura que hay fiesta en el cielo. Pues en la creación de este super arcángel llamado Lucero, hubo alegría, hubo celebración, hubo gozo. El mundo celestial dio gracias al Padre por la creación de este ser magnífico, hermoso, bello, tenía poder, estaba sobre todos los ángeles. Dios le dio autoridad, lo creó para estar en el jardín mismo, en el trono mismo de Dios, lo puso en el trono. Parece que, según algunos dicen, ustedes saben que la tapa de la arca del pacto tiene dos ángeles que cubren con sus alas la tapa. Dicen que ese ser, Lucero, podía ser el tercero, el que estaba ahí cubriendo, protegiendo el trono mismo de Dios. Ese Lucero estaba en el trono mismo de Dios. Y hubo alegría cuando fue creado, y hubo gozo, y hubo toda clase de celebración y de alabanzas en el cielo. Tú, versículo 14, Ezequiel 28, tú, querubín grande, protector, por eso dice protector, porque creen que estaba ahí en el trono para proteger el trono. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Y saben cuál fue la maldad? ¿Saben cuál fue la maldad? Se le subió su belleza en su corazón, la soberbia, se sintió que él era digno de las alabanzas de los demás ángeles. Él sintió que todas esas alabanzas y toda esa gloria se la debían dar a él, que Dios no era el digno. Es más, él dijo, voy a poner mi trono sobre el trono de Dios y voy a derrocarlo. Porque yo soy tan hermoso, yo soy tan lindo, yo soy tan sabio, yo soy tan perfecto. ¿Y saben qué hizo él? Dejó de alabar a Dios, dejó de gritar alabanzas al Dios de la creación, dejó de cantar, de adorar al Dios de la creación. Y cuando él deja de adorar y de cantar y de alabar a ese Dios, ¿saben qué? ¿Saben qué sucedió? Se desconectó de la vida, se desconectó de la luz, se desconectó de la fuente de la vida. Él, su propia vida,
dependía de ese Dios que lo había creado y se desconectó de la vida. Hagan de cuenta que era una persona que vivía con un frasco de oxígeno y él mismo se lo quitó y comenzó a morir y vino la oscuridad y todo lo que es horrible se convirtió en el adversario, Satanás el diablo, el líder de todos aquellos a los que él logró engañar y decirles: ustedes sigan conmigo, adórenme a mí, yo les daré poder, yo les daré todo aquel, porque siempre hay personas en el mundo espiritual, en el mundo físico, que se consideran mejores y siempre con rabias, con amarguras, con celos, con odios, dirigen personas y los traen a ellos y ellos quieren proclamar cosas y decir yo quiero el trono mismo de Dios y lo vamos a tener, pero dice la Escritura que fue lanzado afuera del trono de Dios. Increíble, por alguna razón, tampoco entiendo, es el mundo espiritual, fueron lanzados a la tierra. Fueron lanzados con todos esos que lo siguieron, fueron lanzados a la tierra y por aquí andan, todavía hablando mal de Dios, todavía en la oscuridad, en la amargura, en los celos, haciendo todo lo que es malo, padre de la muerte, trajo la muerte al mundo, padre de todo lo que es mentira, de lo que es engaño, de lo que es oscuro, de lo que es malo, de lo que es perverso, de todo el engaño. Él es el padre de lo malo. ¿Dónde comenzó? Cuando dijo: no quiero adorar a ese Dios, no lo quiero alabar, no quiero cantar cánticos a ese Dios, porque esos cánticos son para mí, me pertenecen a mí. Y ahí tuvo problemas. ¿Se dan cuenta por qué? Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando nosotros lo adoramos, Dios comparte su naturaleza. Cuando nosotros alabamos al Dios de las Escrituras, Él comparte su luz con nosotros. No es porque Él quiera ser adulado y porque es un Dios ególatra. No, es un Dios que nos bendice cuando nosotros le alabamos, nos da vida, nos da eternidad con Él, nos da todo lo bueno. Es un Dios de luz. De Él no procede absolutamente malo, nada malo. Eso es lo que dice Juan, capítulo 1. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído desde el comienzo, Dios es luz, en Él no hay ningunas tinieblas. Él es un Dios de bendición. Cuando Él quiere que nosotros le alabemos es porque nos quiere bendecir y nos quiere dar y nos quiere dar y nos quiere dar. Y Él le hubiera dado a esos leprosos más si ellos se hubieran vuelto a Él, si ellos le hubieran alabado. Pero no volvieron a Él, no le alabaron, no gritaron de gozo, de alegría al Dios que los había sanado. Dios quiere que nosotros le alabemos porque Él quiere compartir su naturaleza con nosotros y Él se mueve en nuestra alabanza. Él se mueve, Él nos da victorias, Él nos bendice cuando le alabamos. Y Satanás no quiso alabarlo. Y hay otro ejemplo que es más o menos lo mismo, es el de Nabucodonosor. Ustedes saben la historia de Nabucodonosor. En Daniel 4:30 dice que este hombre, que fue un hombre de este imperio, que todavía hoy, cuando encuentran cosas enterradas, los arqueólogos van y buscan y encuentran cosas magníficas, un imperio fantástico. Seguramente ustedes han entrado a internet, a Google, al doctor Google, y encuentran imágenes de lo que fue ese imperio hace cuántos siglos atrás. Ese imperio por allá, no sé, 1500 años antes de Cristo, ese imperio ya fantástico, fabuloso. Y este hombre, Nabucodonosor, se sentía el Dios del mundo, se sentía fabuloso, se sentía maravilloso, todo el mundo sujeto a él, todo el mundo le rendía honor, hizo estatuas para él, todo el mundo le daba honor a este hombre. Y por eso él en Daniel 4:30 dice así: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti
y Nabucodonosor se convirtió en un ser salvaje. ¿Se acuerdan? Toda esa historia. ¿Por qué? Porque aquí nos deja claro que cuando no adoramos, cuando no buscamos, cuando no damos la gloria al Dios que nos creó, entramos en una circunstancia en que perdemos la razón. Perdemos lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es santo, lo que es luz, lo que edifica, y caemos en todo lo que es oscuro, lo que es malo, lo que es muerte, lo que es destrucción, lo que es toda clase de pecado y toda clase de maldad, porque la persona que no adora al Dios de la creación se desconecta de la luz y cae en tinieblas. Y eso le pasó a Nabucodonosor, y dice que le crecieron las uñas y el pelo y todo, y se volvió como un ser salvaje, y que se movía como un animalito, se volvió como un animal. Dios nos quiere decir algo, Dios nos envía un mensaje, pero dice en el versículo 34 que después de algún tiempo Él se arrepintió. Algo pasó, Dios le dio la luz, Él siempre está esperando. ¿Saben que esa es una cosa interesante? Que cuando este hombre leproso que volvió y Cristo estaba ahí, lo estaba esperando. Cristo no estaba desaparecido. Cristo, Él encontró a Jesús cuando Él volvió a dar gracias. Y este hombre, Nabucodonosor, dice, versículo 34, Daniel 4, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y eso es interesante también, porque las personas que no quieren alabar andan así, siempre así como ¿cierto? Como rabiosos. Nunca alzan sus ojos al cielo a decir: Señor, te amo. No, porque hay soberbia, hay mucha soberbia, hay maldad en el corazón, y no quieren reconocer a Dios en su vida. ¿Y saben qué dice Santiago? Dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y cuando dice que da gracia, da bendición, da toda clase de bendiciones, salvación, nos bendice más allá de lo que nos imaginamos, bendice nuestra familia, nuestros hijos, todo lo que tocamos, todo lo que hacemos. Dios trae bendición. Dios es un Dios de bendición cuando somos humildes y le reconocemos en nuestra vida, y nos arrodillamos y le servimos y proclamamos lo grande que Él es, sus obras, su majestad, sus bendiciones con nosotros. Cuando damos gracias de todo lo que pasa en nuestra vida, aún en medio de las dificultades. Estamos en un mundo en dificultades, y este mundo, no crean que se va a poner mejor, se va a poner peor, pero nosotros nunca dejaremos de proclamarle. Por eso digo yo, la iglesia es el bastión en medio de una generación de maldad, cada vez peor. Se están desatando fuerzas de maldad en nuestro país. La iglesia es el bastión de la luz y de la moral, y de la alabanza y de la misericordia de Dios sobre nuestra nación. Así que dice Nabucodonosor, dice: alcé mis ojos al cielo, y miren lo que dice acá: y mi razón me fue devuelta. Mi razón. ¿Sabe qué pasa cuando alabamos a Dios? Entramos en razón. Todo lo que es bueno, pensamos todo lo que es bueno, lo que es agradable, lo que Dios nos revela que es luz, todo lo que es bueno comienza a tener raíz en nuestra alma, en nuestro ser. Sabemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que debemos rechazar, lo que debemos aceptar, porque eso solo proviene de Dios, que se mueve en las alabanzas de su pueblo. Y también quiero decirles que se mueve en las alabanzas de su pueblo. Es decir, que es muy agradable para Dios cuando su pueblo junto le alaba. Claro que sí, en lo personal está muy bien alabarle y adorarle. Eso está perfecto, es muy bien, es lo que tenemos que hacer. Pero hay algo que sucede también cuando toda su iglesia juntos le alabamos, cantamos y le decimos: Señor, aquí estamos, bendícenos, protégenos, creemos en ti, sánanos, sálvanos, te adoramos, Señor.
Él dice que Él habita cuando su pueblo está junto. Pero a mí me gusta esta escritura, dice, y mi razón me fue devuelta. Fuera de Dios, la gente pierde la razón. Fuera de Dios, la gente comienza a pensar que lo malo es bueno, que lo horrible es lo que hay que traer, que el desorden, que el caos, que la violencia, que la maldad es desatar las fuerzas de la violencia de una sociedad, es lo que trae solución a los problemas de la sociedad. Es increíble, pero hay personas que viven con esa teoría. Esas son teorías políticas, créanme, son teorías. La teoría del caos crea caos y todo cambia, cambiar sociedades a través del caos. Eso es lo que pasa cuando una mente no alaba a Dios. Su razón se va. La razón, todo lo que es razonable, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, se va. Pero aquí dice que cuando él alzó sus ojos al cielo y alabó a Dios, dice, mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo, lo alabé y lo glorifiqué. ¿No les parece interesante? Que cuando tuvo la razón, lo alabó y lo glorificó. ¿Saben qué? Darle gloria a Dios, glorificarlo, es lo máximo de la razón humana. La razón, la verdadera razón, está cuando nosotros alabamos al Dios que nos hizo. Eso es razonable, eso es cuerdo, esa es la verdad. Cuando adoramos a ese Dios a través de nuestros cantos, cuando nos arrodillamos, cuando clamamos, cuando derramamos nuestras lágrimas delante de ese Dios, eso es razonable. El mundo lo considera loco, el mundo lo considera tonto, el mundo dice estúpido, todo lo que quiera decir el mundo. Esa es la razón, es la verdadera razón, porque de Dios procede la razón. Así que Dios quiere que le adoremos porque participamos con Él cuando le adoramos, participamos en su santidad, en su perfección, en su luz, en su eternidad, en su vida, en su razón, en la manera como Él piensa. Él quiere que nosotros pensemos como Él piensa. Romanos 1:21 nos dice eso. Ustedes saben esa escritura, la hemos leído 1000 veces, yo creo que en la vida cristiana mía más de 1000 veces. Esa escritura, Romanos, donde habla de cómo el ser humano no quiso, no ha querido, a pesar de ver toda la creación, no le quieren rendir a Dios alabanzas, ni gloria a Dios. Se rehúsan y dicen, no le alabo porque no. Y dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razón, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando no alabamos, cuando no glorificamos al Dios de nuestra salvación, nuestros pensamientos comienzan a ir en locura y perdemos la razón. Ahora, un ejemplo de cómo Dios obra en las alabanzas de su pueblo es en Jericó. ¿Se acuerdan de Jericó? La toma de Jericó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan en Jericó? Jericó era una ciudad que estaba a la entrada de la tierra prometida. Yo miré el mapa, en estos días estuvimos estudiando mapas en el estudio bíblico porque estamos mirando dónde pasaron las cosas, dónde estaba Éfeso, dónde estaba Mileto, qué fue lo que pasó, Juan, por qué, todo demás, las iglesias de Apocalipsis. Bueno, he mirado el mapa y había una ruta que se llamaba el Camino del Rey. Era una ruta antigua y esa ruta fue la que ellos siguieron, los israelitas, después de haber dado 40 años vueltas por el desierto, cogieron esa ruta y llegaron, pasaron el Mar Muerto y quisieron entrar a la tierra prometida siguiendo la ruta del rey. Y lo primero que encuentra uno es Jericó. Jericó era la ciudad por donde había que pasar para entrar a la tierra prometida. No había otros caminos, tal vez había maneras, pero tal vez eran muy difíciles, complejas, con montes, con cosas, impedimentos, difícil, tenían que pasar por Jericó. Jericó era una ciudad que ellos tenían que tomar, porque era un impedimento para entrar a las promesas de Dios. Jericó era
un impedimento para entrar a las promesas de Dios. Pero Dios les va a dar una lección a su pueblo, Dios les va a decir cómo van a entrar. Y les dice por medio de Josué, van a darle 6 vueltas a Jericó y van a organizarse de tal manera que adelante va a ir el ejército, en el centro va a ir 7 sacerdotes y el arca del pacto, y atrás va a ir el ejército de retaguardia. Y le dieron una vuelta cada día durante 6 días, y en el 7º día debían hacer algo, y es que iban a hacer 7 vueltas, 7 vueltas, iban a dar 7 vueltas. En las primeras 6 vueltas, todos iban a estar, iban igual que en los otros días, 7 sacerdotes solamente tocando las trompetas, pero en la última vuelta, y esto me ha llamado mucho la atención, porque en la última vuelta, 7 vueltas a una ciudad. Bueno, yo a veces salgo a trotar por ahí, y yo al Parque Simón Bolívar, cuando estoy así bien, le doy 3 vueltas, 3 vueltas, y me estaba diciendo Andrés Felipe que estuvieron en una maratón allá, la misma maratón que tuvieron acá, la hicieron allá, y Marcelita muy fuerte, recorrió los 20 kilómetros, que son más o menos 7 vueltas al parque, o 7, 8 vueltas al parque, y yo en la tercera vuelta ya estoy como, ¿cierto? Bueno, yo digo, 4ª vuelta, 5ª vuelta, 6ª vuelta, 7ª vuelta. A la 7ª vuelta yo ya estoy esgateando, ¿no? Ya uno llega esgateando. Y yo me imagino que en la 7ª vuelta Israel estaba así, cansados, agotados. Dios les quería decir algo: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y Dios les dice que en esa última vuelta ellos, todos entonces tendrían que hacer lo que hizo ese leproso: dar gritos a gran voz de la victoria que iban a recibir. Dios les iba a dar la victoria, y Dios les dio la victoria. No fue una victoria de ellos, no fue que ellos eran muy valientes y eran muy fuertes, estaban agotados. 7 vueltas a Jericó en un solo día. Yo creo que en la última vuelta estaban ya como, especialmente los rodilloncitos, ¿no? Que ya comienza a dolerle a uno todo. Estarían diciendo, ya no aguantamos más. Pero Dios les mandó ese mensaje, es para que sepan que no es en sus fuerzas. Simplemente proclamen, simplemente alaben, simplemente den gritos de júbilo. Y cayeron los muros de Jericó. No fue que les pusieron bombas, no molotov, no nada de esas cosas, no fue el invento del ser humano. Dios obra en medio de las alabanzas de su pueblo. Dios entregó a ese bastión de maldad, a ese bastión que impedía el paso al pueblo de Dios para heredar la tierra prometida. En una ocasión anterior leímos que ellos voluntariamente, los de Jericó, rechazaron la verdad. ¿Se acuerdan que lo leímos? Porque Rahab la ramera, ella sí creyó, ella sabía que Israel venía, ella sabía los planes de Dios, ella se convirtió, ella creyó. Los demás rehusaron creer, y Dios los venció en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que, hermanos, la lección para nosotros hoy es que Dios habita en medio de las alabanzas de su iglesia. Dios hace cosas magníficas. Dios nos va a guardar en medio de todo lo que pueda venir. Grito de angustia, canto de alabanza. ¿Se acuerdan? Salmo 22. Dios nos va a guardar. Vamos posiblemente a pasar tiempos difíciles, sea lo que sea. Dios es nuestra victoria. Él se mostrará en medio de nuestros cantos. Él hará cosas extraordinarias en medio de su iglesia, en medio de nuestra vida, porque Dios nos quiere bendecir, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Amén. Damos gracias, Señor Jesús. En tu nombre, Señor, damos todas las gracias y te honramos, Señor, y te alabamos, Señor.
y cantamos a ti, Señor. Ayúdanos a encontrar tiempos de cantos personales en lo privado de nuestro cuarto y también como iglesia, Señor, que todas las iglesias te proclamen, que todas las iglesias cantemos a ti y te reconozcamos como el Señor de nuestra vida. Amén, amén, amén.